Bien, señores, le damos la bienvenida al licenciado Enrique Ramírez Paniagua. Eso da San Juan por todas partes. Director general de aduanas, ex administrador del Banco de Reservas. Antes él era el hermano de Tulio. Hermano del doctor. Antes de todo. Ahora Tulio es hermano de él. E hijo de una figura que tiene una historia de la memoria magnífica de República Dominicana. Le damos la bienvenida al director de aduanas. Gracias. Buenos días. Quisiéramos comenzar por que recientemente se dio un informe de 144 mil millones que recaudó la aduana. También se habla de un grupo de economistas de oposición que alertan sobre el aumento de la deuda para financiar el déficit presupuestario. Cuando uno oye eso, se nos ocurre pensar que ahora con el aumento del 4% de educación, la aduana está trabajando solamente para educación, porque eso es más o menos lo que le toca al Ministerio de Educación, 140 o 144. Y por otra parte, el problema de los déficits que deja después que se recauda impuesto interno y aduana y gasolina, que son los tres grandes, gasolina no, combustible, las tres grandes fuentes, siempre queda algo que hay que buscar o en ahorro o en préstamo. El ahorro en un país donde tanta gente vive de la política es difícil aplicarlo y ni siquiera la oposición habla de una austeridad, porque eso implica dejar fuera muchos seguidores, sino que se van por el préstamo. Y se va por el préstamo el que estaba, y el que viene. Doctor, ¿qué posibilidad en la forma que se manejó, por ejemplo, los tratados de libre comercio, que se han desmontado aranceles? Eso ha afectado los ingresos de una institución que fue la primera en recaudación en una época a ser ya la segunda o la tercera del presupuesto nacional. Sí, cómo no. Efectivamente, los resultados recaudatorios de la aduana el año pasado correspondieron a alrededor de un 22% del total de los ingresos fiscales. Usted refiere a lo de educación con relación al PIB, que es el 4% del PIB. Sí. Ahora, los ingresos, en cuanto a ingresos fiscales reales, la aduana representa un 21, un 22% del total de los ingresos. Sí. La aduana sí ha sido impactada por el hecho de los distintos acuerdos, principalmente el acuerdo de libre comercio, que conocemos como DR-CAFTA, y el acuerdo con Europa también, el que denominamos el EPA, que es para los países del Caribe, que estamos bajo un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Efectivamente hay desmonte, se cobran menos impuestos en aduana, que es parte de lo que se ha creído que impulsa la facilitación del comercio, que es el nuevo enfoque que se le han dado a las aduanas en el mundo, que es que se convierta en un ente de facilitación y que los impuestos se cobren por el beneficio en las direcciones generales de impuestos internos de los distintos países. Bien, el manejo del fisco, de las recaudaciones por parte de los gobiernos PLDistas tiene una característica. Por ejemplo, ha habido pocos directores tanto en la DGI como en aduana. Por ejemplo, Coco, Camilo, Fernando Fernández y Ramírez. No es lo mismo sustituir a Coco que sustituir a Fernando Fernández. No es lo mismo, porque algunos factores emotivos pues, han afectado a uno y a otros no. Por ejemplo, hoy vemos que no es posible que un director de aduana te diga a ti, llévate ese vehículo y después acuadramos, o te fío unos impuestos. Eso ya no. ¿Qué es lo que regula que ahora parece más rígida la aplicación de aranceles? Julio, déjame decirte que, licenciado, en su cédula dice banquero. Sí. Dijo que un hombre que viene de la banca, 30 años en la banca, ahora tiene 4 años aquí en aduana, pero es esencialmente banquero. Sin embargo, doctor, hemos tenido el enfoque de que aduana es muy similar a la parte operativa de un banco, en términos de controles, en términos de procesos, de procedimientos, es muy similar. Y es lo que hemos hecho. Y los resultados que se han obtenido en cuanto a los incrementos y las mejoras han sido producto de ese enfoque.
Por ejemplo, cuando usted va a un banco y pide un préstamo, no se limita al oficial que usted tiene enfrente donde usted se sienta. Hay todo un proceso detrás, que es el que evalúa el riesgo de ese crédito, si usted califica o no, y si tiene la capacidad de pago y demás. Igualmente en la banca, en la aduana, se da igual ese proceso de análisis de riesgo para determinar quién es más dado a la posibilidad de que subvalúe, de que declare mal, y quién realmente lo hace de la manera correcta. Es un perfil. Correctamente. Eso es lo que hemos hecho, segregar quiénes son de riesgo, quiénes no. Los que no son de riesgo se le ha dado la facilitación que corresponde. Sí, doctor, pero, licenciado, pero en ortopedia no se puede enderezar un hueso de una vez, que ponerle un yeso para que se suelde. Lo mismo pasa con esos sistemas. Y yo le pregunto, aquella costumbre, por ejemplo, el de ven por Arroyo Barril y tráeme todo por ahí, que yo te voy a preparar un ambiente favorable. El otro es, yo me prefiero ir a Panamá y traer una maleta llena de panty y lo paso porque tengo un inspector que me ayuda. Una persona que se acerca al presidente y le dice, yo quiero trabajar en la aduana pero en el aeropuerto, quiero ser colector. Estos mecanismos raros de fraude. De forma de fraude o de forma... En diciembre los dominicanos que vengan no pagan impuestos. El barril que comenzó trayendo ropa y ahora trae hasta computadora y cosas. Realmente, ¿qué es lo que ha cambiado ahí? El yeso que usted ha puesto. Fíjese, el mundo del comercio ha cambiado radicalmente. Y evidentemente la aduana se ha visto en la necesidad de cambiar. Ya eso no es posible, Julio, de que un director de aduana pueda dar una instrucción de que se deje entrar HOR de una manera me da la ganaria, antojadiza. No es posible. Hay leyes, hay regulaciones que no lo impiden. Y aduana es uno de los actores en el proceso del comercio. Aduana actúa, pero también hay otras agencias que son las que nos observan y nos fiscalizan para que se hagan las cosas de la manera correcta. En el caso particular, podemos decir que la aduana dominicana ha sido objeto de un profundo proceso de transformación en las gestiones de los gobiernos del PLD, para bien, para bien. De hecho, en este momento hay una ley en el Congreso, producto del consenso de los distintos sectores, que estamos a la espera de que sea finalmente aprobada en la Cámara de Diputados, y que nos va a dar ya el grado de modernidad, porque una de las cosas que sí tenemos todavía hoy es una ley que data de los años 40, que es la que sirve como marco de referencia para hacer cumplir la ley de aduana. Sin embargo, aduana tiene autonomía, ¿verdad? Sí, hay otra ley que se desarrolló justamente buscando el que la aduana pudiera tener ingresos que le dieran cierto grado de autonomía para contribuir a ese proceso de transformación, que de hecho son los responsables de que la aduana hoy pueda exhibir los avances que tiene. Licenciado, ¿cuántos millones de pesos ha calculado aduana que pierde el Estado por la subvaluación de mercancías? Es difícil. De hecho, los organismos internacionales han hecho análisis en los distintos países. Hacer un cálculo, diríamos, que nos puede indicar con certeza cuánto es el grado de evasión o que deja de percibir. Pero más o menos. Sin embargo, yo le puedo dar una referencia que nos puede dar una indicación. Cuando llegamos a aduana en el 2012, en el presupuesto se le asignaron a aduana unos 102.000 millones de pesos. En este año, la asignación presupuestaria es de 163.000 millones. Estamos hablando de que en 3 años, estamos hablando de 60.000 millones de pesos de diferencia. Sin embargo, el aumento real ha sido alrededor de 45.000 millones anuales más que se han dado en los años que hemos estado en la gestión, producto del dinamismo de la economía. Recuerde que la aduana es un termómetro. En la aduana se paga furgón a furgón. No hay, como en el caso de otras agencias, que si se da una operación de venta de una gran empresa, pues hay un impuesto de ganancia y demás, que no son ingresos que se habían estimado, sino que se dieron producto de una situación coyuntural que se presentó en ese año. En aduana no, en aduana hay que cobrar de acuerdo al flujo de comercio. De hecho, el año pasado quedamos cerca de un 10% por debajo del objetivo recaudatorio, producto de que la economía no creció
solamente en los sectores que impactan a la aduana, porque la economía creció, pero hay sectores que no impactan a la aduana. Entonces, si no impactan a la aduana, no puede verse el reflejo a nivel de los ingresos. Por ejemplo, el año pasado el comercio mundial se afectó producto de las situaciones que todos sabemos y que ustedes comentan a diario. Eso se reflejó en la aduana. Las importaciones no petroleras tuvieron una reducción y por ende hubo un menor nivel de ingresos en la aduana. Sin embargo, la efectividad fue mayor que el año anterior. Me explico. El grado, nosotros calculamos los ingresos de acuerdo al volumen de mercancía que paga impuestos, lo que llamamos no petroleras, porque el petróleo, como decía Julio, tiene un segmento aparte que de hecho no se cobra en la aduana, lo cobra la Dirección General de Impuestos. Licenciado, mire, ¿cuántas agencias aduanales hay en el país? ¿Cuántos puntos de ingreso? Colecturía. Unas 27. Mire, una de las cosas más embargo, difíciles es la política y el fisco. Si hay un presupuesto que nutre una empleomanía, un presidente no se puede dar el lujo, aunque tenga esa atribución, de empezar a exonerar. Viene Marte, exonerarle los camiones. Viene fulano de tal con un aparato de rayo X, pónselo que pase. Es decir, hay muchas cosas que tienen limitantes, pero aún así te dicen en la calle, tú sabes lo que es que una computadora paga impuestos. Tú sabes lo que es que un equipo, una resonancia magnética paga impuestos. ¿Hasta dónde esas cosas, un autobús para transportar presos, paga impuestos? ¿Cómo ustedes se pueden manejar sin violar la ley y resolviendo ese tipo de problemas? La insulina ya no paga impuestos. La insulina, que es uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos. Y las computadoras tampoco pagan impuestos. La realidad es que de las cosas que se han normado y se han regulado es el manejo de ese tipo de situaciones, Julio. Y a través del Ministerio de Hacienda hay un área específica que se dedica al manejo de eso. O sea, nosotros como directores de aduana no podemos exonerar los impuestos. La ley no nos da esa facultad. Esa es una facultad que tiene el Congreso, que decide si esta organización... Si ustedes pueden aminorar dándole lectura al arancel, pero no eliminar. Correctamente. Y nosotros estamos obligados a que el registro arancelario sea el correcto para que las estadísticas nacionales sean las que corresponden. Si yo le pongo un artículo, ese vaso, en un código, en un capítulo arancelario que no es el que corresponde, evidentemente habrá un error en la data de qué mercancía ingresó y qué está consumiendo el pueblo. ¿A qué ustedes llaman contrabando? Contrabando es todo aquello que entra fuera del control para fines de registros. Mayormente el contrabando se da en artículos que tienen mucho arancel, como es el caso de cigarrillos, licores y algunos electrodomésticos. ¿Y cómo ustedes pueden controlar algo que afecta al gobierno, al comercio y afecta a la aduana? Que son los famosos couriers, que a veces vienen cosas que $200, pero eso es relativo. No y solo, ustedes han sido muy elásticos en eso. Bueno, lo que pasa es que vámonos al contexto a gran escala. ¿Cómo lo controlamos? De las cosas que hemos hecho en estos 3 años es sentarnos con los distintos sectores y hacer un ordenamiento para el registro y el ingreso al país de mercancía. Empezamos de los más gravados, que son las bebidas y los cigarrillos, hasta ir bajando en la cadena de los artículos que menos pagan. ¿Buscando qué, Julio? Buscando que se evite que un importador, porque tenga relaciones y habilidades, pueda ser beneficiado de pagar menos a la hora de ingresar. Bueno, porque antes, en los aportes que se hacían a la política, mire, yo te doy esto, pero tienes que ponerme a fulano de director de aduana. Y eso se acabó hace mucho. Pero mire, licenciado, en el tema de los artículos que entran, no hay nada que sea opcional del director. Todo está marcado en la ley. Totalmente. Todo. Me preguntabas el tema de courier y ahí debo abundar de que hemos tenido una ardua labor con la Asociación de Couriers y la Dirección de Aduana. Están trabajando. Hemos trabajado durante todo este tiempo y de hecho eso ha dado como resultado... ¿Y en PACA también? Sí, también. Eso ha dado como resultado
el que tengamos hoy un registro único aduanero. O sea, ya todos los artículos que entran por courier tienen un control y todo lo que es con un valor superior a los $200 paga los impuestos. Ya. Entonces, Y ustedes tienen la forma de saber el valor. claro que al sí, valor. se exige a la hora de ingresar que debe venir la factura. No un papelito que yo hice, eso vale 100 aunque valga 600. No, no, no. La factura real del artículo. Además, hoy en día, con un celular o con una tableta, se le saca una foto al artículo y el oficial de aduana sabe qué valor tiene ese artículo realmente. Entonces, hemos dotado a los técnicos de equipo de rayos X, de equipo de tecnología, para hacer un ejercicio rápido que no afecte la facilitación, porque, señor, la realidad es que el mundo hoy es electrónico. Bien. Hablando de política, Hipólito Mejía hizo algo que fue sincerización. Puso al jefe del partido en la aduana. Sánchez Barret tuvo que hacer la aduana y ahí hace lo que haya que hacer bien. Pero el PLD a veces ha querido tecnificar el tema. Después de Kiko Tavares y de Miguel Coco, hubo un cambio real en la aduana. Pregunta, cuando a ti te dicen Gonzalo Castillo no va a ganar porque con Magín y con Ramírez Paniagua no hay forma de que uno te conforme, ¿qué usted le dice? Bueno, la realidad es que todos estamos obligados a cumplir con... Es decir, que ser candidato del gobierno no siempre es favorable. Es correcto. No siempre. Nosotros lo único que hemos hecho es hacer cumplir lo que establece la ley. Y así como se nos exige a nosotros como la gente no entiende funcionarios eso, públicos, la gente entiende que a mí, yo entiendo lo que a mí me conviene. Cuando me dan un tablazo en la aduana, digo yo, qué abuso. No, nosotros, si algo hemos hecho es ir a lo justo. No queremos que nadie pague más, ni tampoco que pague menos, que pague lo que corresponde. Y es lo que hemos hecho, sin abuso y sin atropello y sin generar situaciones que puedan venir a distorsionar. Porque al final, Julio, si nosotros venimos a aplicar esa ley antigua que mencionaba anteriormente, que establece unas penalidades exageradas, vamos a quebrar el negocio. Entonces no va a haber importaciones, no va a haber pago de impuestos. Entonces tenemos que ser, dentro de lo que la sensatez, cobrar lo que corresponde y poner el orden que corresponde a los distintos sectores. Me dicen que hay en el presupuesto de ingresos del gobierno para este año se pone un promedio de gastos para aduana, pero también te fija un mínimo de recaudación. Una cuota. Sí, claro. Sí. Claro que sí. Bueno, algo más. Dicen que a principios de este año entró a desgravarse un nuevo renglón de productos agropecuarios dentro del DRCAFTA. Ok, explíquenos en qué consiste eso y si afecta a la meta recaudatoria del gobierno eso. Sí, dentro del acuerdo con el DRCAFTA se establecieron procesos y periodos de desmonte para distintos rubros, entre ellos la habichuela, el arroz y demás, que son los artículos que principalmente tienen un control porque hay producción ahora nacional, que entran ahora. Eso hay una comisión que la compone el ministro de Agricultura, el director de aduanas y el ministro de Industria y Comercio. Ahora, lo pactado en un acuerdo comercial hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Ahora, se controla para evitar que se manejen cantidades que vengan a afectar e impactar el mercado nacional. O sea, eso, se han abierto ya las puertas Claro para que una sí. importación desgravada y controlada Correctamente. de productos nacionales que puede producirse aquí. Correctamente. Ramírez, aduana y la frontera, ¿en qué está eso? Bueno, lo que se ha hecho en esta gestión del presidente Medina en la frontera, en coordinación con la aduana, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las demás agencias que interactuamos en la parte de inteligencia y de seguridad, no se había hecho nunca, doctor. Ahí está el ejemplo de lo que es el multiagencial, que es como se ha denominado. Multiagencial. Es un solo lugar donde interactuamos todas las agencias. Eso no es muro, como estaba hablando. No. Se quiso presentar como eso, pero en realidad es un punto de control. El caso particular de Elías Piña, donde está Carrizal, tú no sabías al cruzar una calle si estabas en Haití o estabas en República Dominicana. Y así mismo entraba la mercancía y cruzaba porque no había forma de controlar aquello. Entonces, esta delimitación lo que viene es a poner orden, a establecer por esta puerta que usted va a entrar y lo que usted traiga que paga, y lo que no puede entrar, no entra. Entonces, lo que hemos puesto es orden.
Eso mismo se está aplicando en Dajabón hace tiempo, porque Dajabón ya tenía una infraestructura de más control por el tema del río y el cruce por un puente específicamente. Y hemos iniciado ya la construcción en Jimaní de una oficina similar donde habrá el control y donde el acceso será estrictamente controlado por las distintas agencias. El sábado se habló aquí en el agropecuario de que este año ustedes tienen que prepararse para menos ingresos porque el DERECAFTA desmonta más cosas. ¿Es así? Sí, es así. Y la realidad es que aduana ha sido la gran perjudicada en ese sentido, y haber logrado revertir de un 18 y haber llevado a un 21 en términos de ingresos con un presupuesto cada vez mayor es el reto que nos corresponde en la aduana con los técnicos aduanales que están ahí. Buscando evasión, entonces. Correctamente, y buscando eficiencia para hacer un control más efectivo. Director, ustedes pueden ir a un vendedor de licor, por ejemplo, del Mercado Nuevo, y decir, mira, nosotros vemos demasiado licor aquí y no se corresponde con lo que tú has importado. Claro. Ustedes pueden inventar a ese hombre y claro, preguntarle de dónde lo busca. De hecho, cada día recibimos denuncias de competidores que dicen cómo es posible que este señor esté vendiendo este producto, que yo lo traigo en este precio. Entonces, ¿qué hace aduana? Bueno, aduana primero hace una fiscalización que llamamos de escritorio, que es documental. Se busca el análisis de qué declara esa empresa, cómo lo hace. Y luego, si es necesario, pues se va físicamente a ese establecimiento y se hace el levantamiento. ¿Qué usted tiene en inventario? ¿Qué usted tiene que reportó, que importó? ¿Y qué usted tiene que compró de otro empresa local? Si eso no cuadra, efectivamente hay una situación. Ahí lo están llamando, que si todavía ustedes fían. Que si fían depende del perfil. Que Miguel fiaba y decía, me paga después. No, realmente no es una prerrogativa que nos corresponde. Aunque somos banqueros, en aduana no existe. No, pero a veces te permitían que el vehículo estuviera en tu almacén y cuando saque la placa pagara. Bueno, lo que pasa es que hoy existe la figura logística, Julio. Los centros logísticos, los operadores logísticos, que es una figura que aprobó el presidente Medina, ya dan eso a todo el que tenga acceso o que quiera utilizar esa figura de facilidad de comercio. Entonces ya no es un tema de que el director de aduana te pueda dar. Hoy en día usted trae 200 carros y lo lleva a un centro logístico, no tiene que pagarle un peso a la aduana. Cuando usted empieza a retirarlo, entonces empieza a pagar. Claro. Anteriormente existían los almacenes, que todavía están, los almacenes fiscales, que sí, entonces había que pagar un 1% y sí había un costo que se agregaba. Hoy en día eso ya no existe. Mire, aduana y exportación. ¿Quién controla lo que se exporta, lo que sale del país? Sí, aduana es un ente importante que juega un papel en todo lo que es la agilización y la facilitación de la exportación. De hecho, doctor... Incluyendo el oro. Incluyendo el oro. Ahí tuvo el problema. El año pasado y el antepasado, la Asociación de Exportadores le dio un reconocimiento a la aduana por ser un ente que se comprometió y que contribuyó al incremento de las exportaciones y que por primera vez no era una retranca. Porque entendemos claramente que si había un año declarado de facilitación a la exportación, el rol de nosotros era contribuir a que eso se facilitara y se agilizara. Aduanas participa en el proceso, otras agencias participan. ¿Y qué hemos hecho? Hay una figura que también es parte del Acuerdo de Libre Comercio, que se llama la ventanilla única, que le hemos llamado de forma abreviada la BUSE, que busca que un exportador pueda registrar en su computadora y que todas las agencias que participamos automáticamente tengamos acceso a ver, y que el registro de la mercancía se haga de manera más agilizada. Y eso funciona. Licenciado, ¿bajan, suben, se reducen las recaudaciones en un año electoral y postelectoral? Bueno, el año pasado, excelente pregunta, porque justamente el año pasado que tuvimos un proceso importante, la aduana tuvo un incremento de unos 7.100 millones con relación al año anterior. O sea, no llegamos a la meta, pero recibimos 7.100 millones más que el año 2018. Lo cual efectivamente pone en evidencia lo que decía Julito, de que aquí no hay llamadas, estamos haciendo el trabajo que corresponden y todo el mundo tiene. Y cuando tú un agente de aduana te dice, yo tengo unas conexiones con algunos niveles de segundo nivel de
lo que preguntó el doctor de Agencias. de los que están de colectores, Colectores. en que si tú me lo traes por tal sitio te va mejor. Eso puede existir. Es probable que todavía en la mente de alguna gente exista. Ahora, Todos los expedientes van a la dirección. Todos. Antes o desde despachar. Todos. Ya el sistema en aduana funciona de manera robusta y nosotros vemos, y como le decía el doctor, son 5 administraciones, de las cuales 2 concentran alrededor del 80% del total de la carga que ingresa al país. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nos hemos concentrado en esas 2 administraciones de manera específica y en las otras 3, para completar las 5, para dar un seguimiento. Que se ha dotado de tecnología, se ha dado entrenamientos, ha habido necesidad de aplicar medidas ejemplares para evitar que se juegue con lo que es el ingreso. Y aquellos productos que el país no produce, que se le da, se hacen unas licitaciones y se le asigna a los importadores eso. ¿Cómo la aduana puede ser elástico a una persona que le dicen trae 100,000 toneladas de arroz y trae 400? Bueno, o no, eso no es posible. Eso no es posible ya hoy en día. ¿Por qué? Porque en el sistema se registran las cuotas asignadas por esas comisiones. Entonces, si Julio Jacín le tocaron 100 toneladas, el sistema dice 100 toneladas. Y cuando van entrando, se van rebajando automáticamente el sistema. Y cuando se agotó, no la puede usar de nuevo. El licenciado, en proyectos y programas hay lo que se llaman ejes, pilares. En aduana, ¿qué tipo de acciones o reglas hay para mantener y aumentar las recaudaciones? Bueno, aduana está regida por un plan estratégico que se hizo en el año 2017. Es un plan de 5 años. Ese plan se hizo conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional, que nos asesoró en la elaboración del mismo para evitar que en aduana se siguiera afectando producto de los acuerdos internacionales. No es una situación aislada de la aduana dominicana, es una situación de todos los países que se han abocado y que son miembros de la OMC y que estamos obligados a irnos por la vía de la facilitación del comercio, que es lo que se nos pide cuando el país se hace parte de estos pactos. Licenciado, sí. Mire, usted tuvo un tiempo, mientras Vicente Bengoa era administrador, que le dieron un tiempo para cumplir una pensión, una jubilación. Usted estuvo en la presidencia. Después fue al Banco de Reserva. Ahora está en la aduana. En términos generales, usted además como persona es miembro del PLD. Siempre lo fue. Es correcto. Pregunta. ¿La administración PLDista de Danilo es igual, mejor o ha descendido en este gobierno? O diferente, sencillamente. Exacto. Es, sin duda alguna, es la mejor administración que hemos tenido. De las áreas en que usted ha trabajado. Sí, sí, definitivamente. Y yo puedo ver el panorama completo por el hecho de que participo en el equipo económico y he participado en el equipo económico desde el año 2012, cuando vine a formar parte del equipo de hombres y mujeres que el presidente Medina llamó del sector privado, porque fuimos muchos, no fui yo solo, que vinimos del sector privado a contribuir al proceso de transformación que el presidente Medina tenía en sus planes. Incluyendo la administración del Banco del Estado. Definitivamente, definitivamente. Hoy puedo decir que el manejo fiscal que tiene el gobierno es ejemplar a nivel de profesionalidad y de eficiencia. Lo que usted decía, no hay, yo no he recibido una llamada que pretenda incidir en que ¿por qué tú vas a tratar a fulano? No. Se hace lo que corresponde. Bien, para terminar, en 30 días, en 32 días hay elecciones y en 123 presidenciales. ¿Por quién usted va a votar? Obviamente. ¿Quién va a votar? No, porque hay gente que vota por Leonel. Fíjese, doctor. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo durante los últimos meses para posicionar a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tú estás oyendo? Un abusadorcito. Sin duda alguna, tenemos una actividad, una responsabilidad primaria en la circunscripción número 3, que es la de mayor peso, circunscripción número 3 del distrito, que es la que concentra el mayor número de votantes. ¿Usted trabaja de noche en esa circunscripción? De noche y los fines de semana y los días de fiesta. Sí. Y están así que 24 horas. tenemos ese
esa asignación adicional. La suerte que no tiene San Juan, ¿verdad? No crea. Así es. Bueno, Y en esa circunscripción, ¿cómo está el partido? el partido está muy por encima de los partidos de oposición. ¿Como para primera vuelta o para segunda vuelta? Primera vuelta. Gonzalo gana en primera vuelta en la circunscripción número 3, sin duda. Y en febrero, Domingo y los regidores del Partido de la Liberación Dominicana van a ser los elegidos también, sin duda. ¿Tú sabes lo que Esto lo es parte salva de él? un trabajo. Él tiene un hermano que cura y lo puede ir perdonando. Sí, pero tiene otro día a hermano que día. es médico. Sí. Un cura, un médico y un economista. Ahí no hay quien se sabe. Un abogado, le falta un abogado a la familia. Bien, vamos a darte las gracias. Cito. ¿Tú crees entonces que en primera vuelta ustedes se van? Gonzalo gana en primera vuelta, sin ¿Crees? duda. Va, en las municipales va por lo menos a dominar en el 70% de los cabildos. ¿Eso es posible o es un deseo? Es posible. Fíjense, nosotros no trabajamos con cifras al aire. Todo esto viene producto de un análisis, de un estudio profundo de la realidad. Y no podemos venir a decir una cosa para que luego la realidad sea otra. El 17 de febrero se va a ver realmente si el trabajo que ha hecho el equipo más poderoso que tiene la República Dominicana en términos de orden y de trabajo político, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Bien. Le damos las gracias, pero se queda una. ¿Qué hace usted para que el personal no cruce la raya y no viole las metas de ustedes mediante sobornos, etcétera? Es decir, ¿qué incentivo? Antes le daban las multas, todavía eso está. Bueno, no existe. Hay un programa de incentivo que lo establecen claramente todas las agencias. ¿Y es legal? Es legal, está establecido por ley. No es que ponemos una multa para repartirnosla, sino que si se llega a la meta recaudatoria, entonces se recibe un incentivo. ¿Cuánta por eso. inteligencia artificial hay en una aduana moderna hoy en día? Las aduanas modernas dependen de la inteligencia artificial. Y justamente en este momento, doctor, estamos convirtiendo el sistema informático de la aduana en un sistema inteligente que pueda decirnos claramente, sin necesidad de la intervención de un humano, dónde hay riesgo y dónde no. Bien, le damos las gracias al licenciado Enrique Ramírez Paniagua, director de aduana y dirigente del PLD. Se quedan muchas cosas, mucha gente nos pregunta a veces que si un producto chino que cuesta $1 contra un producto europeo que cueste 10 o un producto norteamericano que cueste 20, ¿cómo lo trata la aduana? Eso lo vamos a tratar después en otro programa. Se lo va a tratar Trump mañana. Trump va a tratar eso mañana cuando firme el pacto, ¿verdad? ¿Con China. quién? Con China. Oh. Oye, mañana. Sí. Bien, gracias. Gracias a ustedes.